Bueno, si os parece, comenzamos con la presentación y así vamos haciendo también un poquito de tiempo para que se vayan incorporando el resto de asistentes y comenzamos lo antes posible, ¿no? La jornada, ¿no? Que hoy también es viernes y los viernes se nos echa el tiempo en sí. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Presentarme, soy Rafael Llama, presidente de ARA de hace muy poquito tiempo y, bueno, y alcalde de Montilla, ¿no? Hablo de aquí desde Montilla, de un municipio que está al sur de Córdoba y, bueno, y la verdad que es una oportunidad de ostentar la presidencia de ARA para también, bueno, pues seguir trabajando por el medio rural, ¿no? Hoy presentamos un seminario web con un título, bueno, pues que también es muy sugerente, ¿no? Áreas rurales remotas en la Unión Europea, desafíos y oportunidades con líder. Es una actividad financiada por la Junta de Andalucía y, por tanto, por la Consejería de Agricultura y, por tanto, bueno, pues agradecer en este sentido a la Consejería que hace posible que podamos tener este seminario, ¿no? Y también agradecer a esas más de 120 personas inscritas que procedí prácticamente de toda Andalucía, y especialmente a la de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? A los grupos de desarrollo de Andalucía, ¿no? Hoy comenzamos una serie de seminarios, el próximo será el día 15 de marzo, bueno, con esta temática y que sin duda alguna nos va a ayudar principalmente en Andalucía pues a perfilar, ¿no? Pues esas estrategias de desarrollo local en las que estamos ahora mismo inmersos una vez que ya se han elegido o preelegido los grupos de desarrollo en Andalucía. En este seminario, pues, que se hace bueno, con la colaboración de JRC, contamos con su director, con Alessandro Reinoldi, a la que ya he tenido la oportunidad de la bienvenida, y también a Carolina Perpina. JRC es un centro común de investigación de la Comisión Europea que está situado en Sevilla, y su principal cometido es la investigación y el apoyo a los diferentes programas europeos. Desde ARA agradecemos la colaboración del seminario de JRC, porque es un gran apoyo y una gran ayuda tanto para ARA como para el resto de los grupos de desarrollo, ¿no? Es un aliado, podemos llamarlo estratégico, ¿no? Y ya hemos colaborado en algunos trabajos con JRC, por ejemplo, con el Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local. La próxima sesión será el 15 de marzo y, bueno, y en este caso pues aprovecho la ocasión bueno, para invitaros, ¿no? Para que también estéis presentes, ¿no? Y, y el 15 de marzo pues hablaremos de los laboratorios Gala Clima, un programa que sirve de punto de encuentro de desarrollo rural con el interés de buscar fórmulas sobre la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y me vaya a permitir también, antes de que comencemos, que, bueno, pues que ponga de manifiesto eh, que hoy es el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y el gran trabajo que desde los diferentes grupos de desarrollo se realiza bueno, en ese trabajo de buscar esa igualdad real y efectiva, ¿no? Y también poner en valor el importante papel que tiene la mujer en el desarrollo local. Nosotros entendemos que tiene un papel relevante y un papel protagonista, ¿no? Desde ahora, pues, estamos trabajando en esa ley que, que se está desarrollando en Andalucía, que se ha aprobado en Andalucía y que tiene un periodo de un año para poder eh, aplicarla y ver bueno, pues esas consecuencias positivas que tenga esa ley, ¿no? Espero que sea una mañana fructífera, que aprendamos muchísimo y que este seminario esté a la altura
bueno, de todo, que todos esperamos, que yo no tengo ninguna duda. Pues muchas gracias y que tengáis buen seminario, buen día, buen fin de semana y agradeceros la oportunidad que me dais para poder saludaros y iniciar este seminario. Pues muchas gracias. Pedro. Sí, Alessandro, cuando quieras. Gracias, gracias Pedro, gracias presidente. Um, es un honor estar aquí con ustedes, con vosotros. Es también un desafío. Yo soy Alessandro Rinaldi, soy jefe del equipo del JRC que se ocupa de desarrollo territorial. El JRC es un acrónimo un poco misterioso, pero JRC significa Joint Research Center, que es el Centro Común de Investigación. Es un servicio de la Comisión Europea que se ocupa de apoyar de manera científica a las políticas europeas. El JRC tiene una sede en Sevilla, de donde yo estoy hablando en ese momento, donde estamos más o menos 400, muchos de esos somos científicos y trabajamos sobre análisis económico, social, medioambiental y demográfico también, en una serie de políticas europeas. Nosotros trabajamos especialmente con lugares, entonces los lugares son los elementos de análisis que nosotros utilizamos y trabajamos con ciudades, con zonas rurales, con combinaciones de territorios para entender qué pasa en los territorios europeos, qué pasa con las políticas que se aplican en esos territorios y cómo también cómo las políticas impactan en los distintos territorios y cómo los territorios puedan también influenciar las políticas, la revisión de las políticas y la concepción de nuevas políticas. En ámbito rural, nosotros hemos trabajado en la preparación y estamos trabajando en la realización de las acciones que están conectadas con la visión rural a largo plazo de la Unión Europea. El JRC y nuestro equipo en particular gestiona el Observatorio Rural de la Unión Europea. Ha publicado hace un mes más o menos lo que se llama Rural Toolkit, una herramienta para autoridades rurales para entender las oportunidades de financiación, de apoyo financiero a los proyectos que quieren llevar a cabo. Y ofrecemos y estamos publicando una serie de análisis específicos sobre temas relacionados con zonas rurales, con las perspectivas, con los desafíos, con las oportunidades que esas tienen, intentando entender todo el abanico de oportunidades que las zonas rurales tienen y cómo desarrollar ese abanico de oportunidades hacia un camino de desarrollo integrado y sostenible. Entonces, creo que estoy hablando con actores locales que tienen muy en claro lo que significa desarrollo integrado y sostenible. Y eso es muy importante. Nosotros, claro, como trabajamos a nivel europeo, no solemos trabajar mucho directamente con comunidades rurales. Y eso para nosotros es una oportunidad inmensa, porque necesitamos vuestro feedback, ¿no? Vuestras reacciones. Necesitamos entender si lo que estamos haciendo es útil para las comunidades rurales y para los distintos actores que trabajan en los pueblos y en las zonas rurales. Incluso, como hoy es el Día Internacional de la Mujer, incluso las mujeres rurales y todos los otros stakeholders, ¿no? o elementos de comunidades que forman parte de un conjunto que
tiene ambiciones, tiene desafíos y también puede y entiende mejor que nosotros que venimos desde Sevilla, desde Bruselas, lo que está pasando en sus territorios. Antes de dejar la palabra a mi compañera Carolina Perpiña, quería solo decir que en ese sentido estamos muy interesados en tener una posibilidad de intercambiar temas con vosotros y también, y por eso estamos planteando ofrecer algunas posibilidades de otras jornadas en las semanas y en los meses que vienen para discutir con vosotros. Es un momento importante en Europa, lo sabéis muy bien, tenemos elecciones europeas en junio, tendremos una nueva comisión en noviembre. Y lo sé que también las estrategias, ¿no?, de desarrollo local y rural se están diseñando, se están finalizando. Entonces, es un momento de oportunidades, creo, para todos y espero poderlo disfrutar juntos. Y con eso me callo y quiero dejar la palabra a mi compañera Carolina Perpiña, que es la autora principal de la publicación que queremos discutir con vosotros ahora. Carolina. Vale. Perdóname un segundo, Carolina, Ale. Sí. Simplemente a efectos de logística, mientras esté, bueno, con lo que ha hablado Ale y lo que va a hablar Carolina, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar abajo en medio en el apartado preguntas y respuestas, y cuando acaben las dos exposiciones pues las comentamos aquí de viva voz. Si lo pueden responder sobre la marcha se responden, si no ya se responderán por correo electrónico. Disculpa, Carolina. No, ningún problema. Buenos días a todos, muchas gracias, Alessandro. Y bueno, en primer lugar quiero daros las gracias al grupo ARA, a todos los representantes que estáis aquí hoy, en primer lugar por organizar este seminario y darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo y al mismo tiempo que todos los grupos locales puedan de algún modo beneficiarse o al menos conocernos y saber que estamos realizando este tipo de trabajos. En segundo lugar, puesto que hoy es el Día de la Mujer, me gustaría dar un pequeño apoyo, ¿no?, a las mujeres científicas, en este caso, y puesto que en España y en muchos otros países de la Unión Europea la participación en carreras de ciencias sigue siendo muy minoritaria. Entonces, bueno, animo a todas las jóvenes mujeres que se dediquen también a estas profesiones y, por ejemplo, en mi caso soy científica de datos y bueno, pues también es una profesión relacionada con las ciencias. Sin más preámbulos, vamos con la presentación. Voy a compartiros la pantalla. Vamos a ponerla en modo pantalla completa. ¿Me decís si la veis? Perfecto, perfecto, Carolina. Muchísimas gracias. Pues el trabajo que voy a presentar hoy se enmarca dentro de lo que es el Observatorio Rural Europeo, el Rural Observatory. Entonces, este es un pilar fundamental, uno de los componentes más importantes del Pacto Rural, de la visión rural a largo plazo de la Comisión Europea, y fue delegado este Observatorio Rural a la Unidad de Desarrollo Territorial, a la Unidad B3, que está liderada por Alessandro Rainoldi. En este seminario, el título de este trabajo es Las oportunidades y desafíos en las áreas rurales remotas de la Unión Europea. Mi nombre es Carolina Perpiña y trabajo, como he comentado, como experta para la Comisión, como científica de datos y analista territorial. Esta publicación se lanzó el 14 de noviembre, recientemente, de 2023. Y bueno, aquí podéis encontrar el enlace y simplemente buscando por el título podéis acceder a ella. Es un policy brief, un pequeño documento de unas 6 páginas
donde se resume todas las mayores conclusiones y la descripción de lo que vamos a ver hoy en este seminario. Y bueno, quiero mencionar los compañeros, los colegas que participaron también en este análisis, que son mis colegas Chris Giacoscrisioni, Ricardo Barranco, Ricardo Curtale, Merck Compil y Sara Vallecillo, y supervisado por Luis Dijkstra y David Auteri en este caso. Este trabajo fue apoyado y con la colaboración del Directorado General de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Directorado General de Política Regional y Urbana. Y nuestra compañera Laura Espíritu fue la que hizo el diseño de este policy brief en este caso. ¿De dónde viene este policy brief? Pues fue de un largo análisis científico que fue publicado en el Journal of Rural Studies. Participamos prácticamente los mismos autores y también puede ser descargado porque está públicamente disponible para ver pues todo realmente qué metodologías se emplearon, aunque vamos a ver un poquito resumido esto, toda una discusión sobre el tema de las áreas rurales remotas, en fin, es un trabajo mucho más profundo y científico que realmente lo que el policy brief, ¿no? En este caso. También fue apoyado por los mismos directorados generales que he mencionado anteriormente y fue publicado en enero de 2020. Entonces, la introducción a este tema, ¿qué ocurre con las áreas remotas rurales? ¿No? Y un poquito de un poco de descripción sobre ellas. Las áreas rurales remotas, según nuestra clasificación, viven 37 millones de habitantes y esto representa el 9% de la población europea. En términos de territorio, de extensión del territorio europeo, esto es casi la mitad de toda la superficie de la Unión Europea y corresponde a 32% de los municipios europeos. Es decir, la extensión que cubren es es prácticamente la mitad de toda la extensión europea. Tradicionalmente, las zonas rurales remotas se han apoyado, pero de una manera muy indirecta, por dos políticas principales europeas. La política agraria común, en su segundo pilar, que es de desarrollo rural, y las políticas de cohesión de la Unión Europea, a través de diferentes fondos para apoyar el desarrollo de las áreas rurales y regiones menos desarrolladas para reducir, evidentemente, estas disparidades territoriales. Pero, como comento, de manera muy indirecta, no específicamente dirigidas a áreas remotas rurales. No fue hasta 2021 que se publicó la comunicación de la Comisión Europea, la visión a largo plazo de las zonas rurales de la Unión Europea hasta 2024, el Pacto Rural, donde específicamente se incluyeron las áreas rurales remotas como una clasificación y viéndose la comparación con otras zonas, ciudades o pueblos o otros tipos de áreas rurales, que estas tenían unas particularidades determinadas y unos problemas y unos retos diferentes a otras clases. En este sentido, también vemos que las zonas rurales cercanas a las ciudades, en este caso sí se benefician de esta economía de aglomeración, ¿no? Porque la proximidad hace que no se vean limitadas sus beneficios de estas economías y que puedan estimular su producción y la prestación de servicios más especializados. Sin embargo, la lejanía de las zonas rurales remotas hace que esto se limite en este sentido. Y no es la primera vez que se realizan estudios sobre las zonas rurales remotas, sí que hay algunas evidencias ya que muestran estas vulnerabilidades de las zonas remotas, como por ejemplo por la OECD o por Eurostat, se han realizado otros estudios, pero no al nivel de detalle, a nivel local, como el estudio que les voy a presentar hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro estudio? Pues era analizar la situación actual a la que se enfrentan las zonas remotas rurales de la Unión Europea y demostrar cómo esta remotidad, esta lejanía, hace que aumenten las disparidades territoriales en el continuo urbano-rural. Para ello, lo que realizamos, y vamos a explicarlo hoy un poco, es caracterizar todos los municipios de la Unión Europea por el grado de urbanización. Veremos qué es este grado de urbanización y remotidad basándose en un conjunto de indicadores, que también los vamos a describir ahora, para que estos indicadores intentamos que representen los ámbitos socioeconómicos y medioambientales, para que tengan una representatividad.
Además, se utilizaron métodos de análisis geoespacial y estadísticos para demostrar si realmente las áreas rurales como grupo per se son diferentes significativamente de otros grados de urbanización, o sea, de otros, de ciudades, de pueblos o de otras zonas rurales que no están remotas. Entonces, en primer lugar, quiero mostraros algunas cifras relevantes, ¿no?, que ya fueron extraídas de nuestro análisis. Como hemos comentado, la población total en la Unión Europea es de 442 millones de habitantes, esto fue en 2008. Algunas fechas son un poco antiguas porque este estudio empezó hace unos cuantos años, aunque se ha publicado ahora, y eran de los datos que disponíamos más recientes en aquel momento. Entonces, como digo, la población total en Europa en 2018 era de 442 millones de habitantes y en las zonas rurales remotas 37 millones, como os comentado anteriormente. Vemos que la proporción de gente mayor en porcentaje es mayor en las zonas remotas rurales que en la Unión Europea, 21 frente a casi 18%. También el crecimiento de la población entre 2011 y 2018, cuando en Europa, en la media europea, es positivo, nos encontramos un crecimiento negativo en las zonas remotas rurales. También el ingreso por habitante es menor en las zonas remotas rurales que en la Unión Europea. Lo mismo ocurre con la distancia que hay que recorrer al servicio más cercano, en este caso escuelas primarias, 10 kilómetros frente a 7 kilómetros prácticamente, y lo mismo, la velocidad de Internet es menor de media en las zonas rurales, prácticamente la mitad, que en la Unión Europea. Solo hay un indicador relacionado un poco más con el medio ambiente, que es donde las zonas remotas rurales tienen un mayor índice, o sea, una mayor diversidad de ecosistemas naturales frente a las otras zonas de la Unión Europea. Entonces, para realizar este análisis, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las zonas remotas rurales europeas. Para ello, tenemos dos diferentes clasificaciones. La que llamamos Degree of Urbanization, el grado de urbanización a nivel municipal, que es la que se encuentra a la izquierda en sus pantallas, donde tenemos cinco clases. Ciudades coloreadas en rojo, pueblos y áreas periféricas cercanas a ciudades coloreadas en amarillo, pueblos y zonas periféricas remotas que están coloreadas en marrón, áreas rurales cercanas a ciudades coloreadas en verde claro y áreas rurales remotas en verde oscuro, que son realmente el objetivo del análisis, pero siempre en comparación con las otras. El mapa que se encuentra situado a la derecha es el Urban Rural Typology, la topología urbano-rural, que es la misma clasificación, pero a nivel regional. O sea, tenemos una distinción a nivel municipal y la otra a nivel regional. Las áreas remotas rurales se definen como aquellas que se encuentran a una distancia mayor de 45 minutos conduciendo desde una ciudad que se define como aquella que tiene más de 50.000 habitantes. Entonces, es una clasificación por distancia y por población. Volviendo al análisis, ¿cuáles son los indicadores que hemos incluido para analizar las zonas remotas rurales? Pues los hemos agrupado en temáticas. Demografía, incluimos la tasa de dependencia, la tasa de envejecimiento, un cambio de población y también la despoblación de las zonas. Economía, un Producto Interior Bruto, ingresos de los hogares, la capacidad turística, servicios públicos, distancia a las escuelas primarias y distancia a los centros de salud, conectividad, eficiencia del transporte y velocidad de Internet, biodiversidad, como comentaba, esta diversidad de ecosistemas naturales y unos indicadores más de contexto geográfico, áreas artificiales, que se incluyen áreas residenciales, industriales, carreteras, infraestructuras, tierras agrícolas, bosques y áreas naturales, distancias a las playas y altitud. Con todo ello, lo incluimos de diferente manera estos indicadores, analizándolos con tres métodos diferentes. No voy a entrar mucho en detalle en los métodos, pero sí quería mencionarlos. En el paper científico están descritos todos estos tres métodos a gran nivel de detalle. Simplemente decir que se hizo un análisis exploratorio de todos los indicadores, se visualizan sus distribuciones, se hacen correlaciones, se plotean, se visualizan también estas cajas box plots para entender realmente la distribución de todos estos indicadores. También se hizo un análisis multivariable que el objetivo es poner como referencia las áreas remotas rurales y ver
cómo se diferencian con respecto a las otras grados de urbanización. Y ver que cada uno de esos indicadores, como se muestra aquí, es significativamente diferente con respecto a la clase de referencia que es la área remota rural. Y por último, el análisis geoespacial, que son clústeres, son como aglomeraciones, grupos de municipios que comparten las mismas características, ¿no? Al final, pues tenemos unos análisis espaciales y estadísticos que nos ayudan a dar conclusiones con una base robusta. Comenzando por el primer reto que se enfrentan las zonas remotas rurales, tenemos el envejecimiento y la pérdida de población. Como he dicho anteriormente, en esta parte de demografía se incluye la tasa de dependencia y vemos los 3 mapas para cada uno de los indicadores. Estos mapas representan a nivel municipal la tasa de dependencia, la tasa de envejecimiento y el crecimiento de la población. Evidentemente, a nivel europeo, a veces es difícil, es bueno a nivel territorial tener todos esos datos a nivel municipal, local, pero nos da una mejor idea cuando lo comparamos con las medias europeas por los grados de urbanización. Entonces, tenemos en color rojo ciudades, los pueblos naranjas, los pueblos cercanos a la ciudad naranjas, marrón pueblos periféricos y remotos, áreas rurales cercanas a la ciudad verde clarito y áreas rurales remotas verde oscuro. Por ejemplo, vemos que el índice de dependencia, que es la relación de la población dependiente, o sea, menores de 15 años y mayores de 65, con respecto a la población activa. Este índice, como vemos, es mayor, contra mayor hay una mayor dependencia en las zonas remotas rurales, que es la de color verde. El índice o el ratio de envejecimiento también es mayor en estas áreas remotas rurales, como vemos en el centro, que el índice de envejecimiento se ha calculado como la población mayor de 65 años con respecto a la población total. Y el crecimiento de población entre los 2 años mencionados anteriormente. También vemos que este crecimiento de población es negativo en las áreas remotas rurales. Entonces, en conclusión, entre 2011 y 2018 se observó que en las zonas remotas rurales existía una disminución de la población de 0,5% anual, o sea, cada año entre 2011 y 2018. Y esto significa una pérdida de población de 1,2 millones de habitantes. La población activa por persona dependiente es también menor en las zonas remotas rurales, hablamos de 1,6 personas ocupadas por un dependiente, en la media europea es de 1,85 personas ocupadas por cada dependiente y en las ciudades de 2,1. O sea, las diferencias son significativas. La tasa de envejecimiento en las zonas remotas rurales también es prácticamente el doble comparado con las ciudades. También un dato importante. La despoblación y el envejecimiento afectan especialmente a los municipios remotos de países como Bulgaria, Grecia, España, Italia y Portugal, donde sus tasas están muy por encima de la media europea. Pasando al siguiente reto al que se enfrentan las zonas remotas rurales es un nivel menor de desarrollo económico. Lo mismo, nos encontramos con 3 indicadores en este caso: tasa de variación del Producto Interior Bruto per cápita, ingresos en los hogares y la capacidad turística. En este caso tenemos un menor crecimiento también por cápita en las zonas remotas rurales, también menores ingresos en hogares en las zonas remotas rurales, y aquí sí que tenemos una mayor, cuando hacemos esta capacidad turística per cápita, sí que tenemos una mayor capacidad turística en las zonas remotas rurales, con lo cual también se puede ver en este caso como una oportunidad, que veremos después un poquito detallando esta oportunidad en turismo. Entonces, entre 2008 y 2018, el Producto Interior Bruto per cápita en las zonas remotas rurales aumentó el 12% en comparación con un 20% en las zonas no remotas. O sea, hay una diferencia significativa. Los ingresos familiares per cápita aumentaron en las zonas remotas un 13%, mientras que en las zonas remotas no remotas un 18%. Entonces, como comentaba del turismo, este turismo se encuentra principalmente en las zonas de montañas, en espacios naturales y en aquellos momentos de estacionalidad, por ejemplo, en zonas de isla o de verano o en zonas de esquí de montaña, por ejemplo. Entonces, esto es una oportunidad, pero tiene que ser gestionado de una manera sostenible, podríamos decir.
Tercer reto que se enfrentan las zonas rurales remotas es la proximidad, en este caso la mayor lejanía, diríamos, a los servicios públicos. Las zonas remotas rurales se observó que los residentes de estas áreas rurales necesitan recorrer una distancia 5 veces mayor para llegar a los servicios públicos, en este caso escuelas primarias o servicios de salud, comparado con ciudades, por ejemplo. El 40% de las áreas rurales remotas se enfrentan a distancias de acceso a estos servicios mucho mayores de la media europea. O sea, casi la mitad tienen este problema, este reto. Y esta situación afecta a más de 13 millones de habitantes, especialmente en países como Grecia, Rumanía, España, Portugal, Bulgaria, países nórdicos y bálticos. Entonces vemos inmediatamente en las box plots, en las cajas, en los gráficos de la izquierda, como la distancia a escuelas primarias en las zonas remotas, coloreadas en verde oscuro, es muy mayor comparado con las ciudades, por ejemplo, y lo mismo nos ocurre con los servicios de salud. El cuarto reto es la baja conectividad, tanto física, o sea, en transporte de carretera, como digital. Entonces, en las zonas remotas rurales nos encontramos que en 2020 más del 45% de las áreas rurales no alcanzaban el estándar mínimo de 30 megavatios por segundo y la mitad de ellas son remotas. O sea, afecta tanto a zonas rurales cercanas a la ciudad, pero también la mitad de ellas son zonas remotas rurales. Sin embargo, las ciudades superan velocidades medias mayores de 100 megavatios por segundo. Esto quiere decir 100 megavatios es una velocidad que ya permite bastante bien de banda ancha tener una agilidad y poder realizar todas las funciones diarias que hacemos con normalidad. Pero esto no ocurre lo mismo en las zonas remotas rurales. Esta situación de baja velocidad de Internet afecta casi a 16 millones de habitantes en las zonas remotas rurales. Sin embargo, hay países como Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia que se han preocupado en garantizar estas velocidades necesarias de banda ancha también en sus zonas remotas. Hay países en la Unión Europea que sí están apostando por una buena accesibilidad digital a sus zonas remotas. El 71% tienen un rendimiento, tratando el tema de la eficiencia del transporte, el 71% tienen un rendimiento de las zonas rurales remotas, tienen un rendimiento del transporte inferior a la media europea y especialmente en los países afectados por esta baja eficiencia de redes de transporte son Bulgaria, Grecia, España, Polonia, Rumanía, países bálticos y nórdicos. Por último, resaltar la parte un poquito más medioambiental y de usos del suelo. El reto que se encuentra en las zonas remotas rurales, en este caso, es con un intenso uso del suelo debido a la demanda que ciertos sectores socioeconómicos necesitan de uso del suelo, como el turismo, la vivienda, las infraestructuras, mantener al mismo tiempo o preservar su capital natural. En este caso se observó que el índice de diversidad de ecosistemas naturales, como comentaba inicialmente, es mayor en las zonas remotas rurales, comparado con todas las otras categorías de urbanización. En las áreas rurales remotas, la mayor parte del territorio se compone de bosques y áreas naturales, un 54%, mientras que la agricultura es ligeramente menos dominante en este sentido. Sí es cierto que la agricultura es el principal uso de la tierra en las zonas rurales, pero cercanas a la ciudad, con 53%. Y esto proporciona, además, una gama de servicios ecosistémicos claves. Esto puede deberse principalmente por una mejor conexión de estas zonas agrícolas cercanas a la ciudad, aunque siendo rurales, tienen una buena conexión con las ciudades y además, en muchas ocasiones, las zonas remotas rurales en zonas agrícolas, en zonas rurales remotas, también tienen la problemática de maquinaria agrícola, de la climatología y otras adversidades. Es una manera de justificar esta diferencia de tierras agrícolas cuando hablamos de zonas rurales cercanas a la ciudad y zonas rurales remotas.
Todos estos desafíos, retos que he mencionado anteriormente se analizan de una manera individual, es decir, indicador por indicador. Entonces, esta parte que iniciamos ahora en la presentación lo que hace es combinar, dar un enfoque multidimensional a las áreas remotas rurales, haciendo uso de estos indicadores de manera conjunta. ¿Cómo hemos realizado esta combinación? Pues para ello hemos definido 3 clústeres, 3 aglomeraciones o agrupaciones territoriales. Entonces, el primero hemos llamado clúster A, que es aquel que tiene unas condiciones socioeconómicas ventajosas, favorables, y estas áreas además están bien conectadas. Sin embargo, tienen bajos activos de capital natural. Es el clúster que vemos en color azul, y vemos que, por ejemplo, el 0, en este sentido, en estos gráficos, significa la media europea que la hemos asignado a 0. Entonces, cuando están por encima, estos indicadores están en positivo, creciendo, y cuando están en negativo, los indicadores indican decrecimiento en este sentido, menor puntuación en este sentido. Entonces, tomamos como referencia la media europea asignada a 0. Por ejemplo, vemos que tanto el ratio de envejecimiento como las distancias a los servicios primarios son menores en este sentido, son bajas, cuando en el clúster C, que es el que correspondería a zonas menos socioeconómicamente débiles, este ratio y estas distancias son mayores. Entonces, eso nos indica, hemos clasificado en 3 con todos estos indicadores, nos indica que el clúster A es, podríamos decirlo, como el ventajoso socioeconómicamente, el clúster B es intermedio, todos los indicadores están cercanos a lo que es la media europea, excepto en agricultura, que como vemos, la agricultura es un uso del suelo dominante en este clúster B. Y en el clúster C es donde nos encontramos una población en declive y áreas mal conectadas, sin embargo, es donde nos encontramos los mayores activos naturales. Definidos estos clústeres, podemos ver qué pasa con cada uno de ellos a nivel territorial y a nivel local. Entonces, empezando por el clúster A, es el que llamamos áreas remotas socioeconómicamente fuertes. En el mapa son aquellos municipios que están coloreados con el azul. Vemos que solo ocurre en el 2% de las áreas remotas rurales. No he mencionado anteriormente que hay 31.800 municipios en toda Europa clasificados como áreas remotas rurales. Solo un 2% de ellos se encuentran en este clúster A, favorable en este caso, y se caracterizan por poseer estas ventajas socioeconómicas favorables. Aquí viven 1,2 millones de habitantes en estas zonas remotas y se caracterizan por mayores niveles de ingresos familiares, un mejor acceso a servicios públicos, una buena conectividad física y digital, un menor envejecimiento de la población. Por el contrario, presentan una baja presencia de ecosistemas naturales y de agricultura, con una mayor superficie artificial. Esto es lo que caracteriza a este 2% de las zonas remotas rurales. Se encuentran principalmente en zonas de costeras, islas, lugares montañosos y turísticos, o a veces agrupados en municipios rurales remotos, en agrupaciones. El clúster B, que comentábamos que era el clúster intermedio, constituye el 44% de las áreas remotas rurales y tienen estas condiciones promedio, más o menos. Viven 19 millones de habitantes y se caracterizan por tener valores alineados con las medias europeas en casi todos sus indicadores, especialmente en la velocidad de Internet y en los ingresos en los hogares. Como comentaba anteriormente, tienen un predominio de tierras agrícolas en áreas remotas rurales que pueden en algunos casos impulsar la competitividad del sector agroalimentario debido a su mayor predominancia. Por el contrario, los bosques y los ecosistemas naturales obtienen los peores niveles en este clúster. Y por último, el clúster C, que sería aquel donde las zonas remotas se consideran débiles, es decir, tienen ventajas socioeconómicas bastante desfavorables. Y esto es más de la mitad de las zonas remotas rurales de la Unión Europea, un 54%. En estas zonas, en este clúster, viven 17 millones de habitantes y se enfrentan con importantes desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, la despoblación de estas zonas,
bajas conexiones digitales, deficientes en este caso, grandes distancias hasta los servicios públicos y niveles más bajos de ingresos en los hogares. Por el contrario, y lo que veremos después en las conclusiones, tienen una mayor diversidad de ecosistemas naturales y que puede ser una oportunidad clave para la preservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos. Conclusiones de este trabajo. Bueno, como acabamos de comentar, las zonas remotas rurales tienen más abundancia en recursos naturales y en servicios ecosistémicos. Estas zonas rurales pueden contribuir, pero también beneficiarse de la transición verde de la Unión Europea, preservando la biodiversidad, mejorando los servicios ecosistémicos, fomentando industrias sostenibles e invirtiendo en la adaptación y mitigación del cambio climático. Por ejemplo, en la promover energías renovables en estos territorios, como un ejemplo. El turismo sostenible, como comentábamos anteriormente, también podría ser una forma prometedora de diversificar estas economías en determinados contextos, todo gestionado y analizado por el contexto local del propio municipio. A pesar de estas oportunidades que estamos mencionando, como hemos dicho, el 54% de las áreas rurales remotas, donde viven 17 millones de habitantes, se enfrentan a importantes desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, las conexiones digitales, las largas distancias a los servicios públicos y menores niveles de desarrollo económico. Por el contrario, solo un 2% de estas áreas remotas rurales se caracterizan por tener buenas condiciones socioeconómicas y estar bien conectadas. Albergan 1,2 millones de habitantes y se ubican principalmente en zonas costeras, en zonas turísticas de montaña y con predominio de espacios naturales o agrupados. En general, las áreas remotas rurales tienen un nivel de desarrollo socioeconómico más bajo que las áreas rurales que se encuentran cercanas a la ciudad. Como hemos visto, si comparamos los indicadores entre ellos y después del análisis clúster y el análisis multivariable, vemos que efectivamente las áreas remotas rurales se enfrentan a diferentes problemáticas comparadas con las zonas rurales que están cerca a la ciudad, a una ciudad. Y, sin embargo, como hemos dicho, estas zonas rurales cercanas a la ciudad predomina el uso agrario, con lo cual pueden tener un desarrollo en este sector. Solamente decir que muchísimas gracias y que espero que haya sido de inspirador y motivador y nada, abierta a cualquier pregunta o consulta que queráis realizar. Muchas gracias, Carolina, por tu exposición. Te traslado un par de preguntas o comentarios que han dejado aquí los participantes. En primer lugar, Ángeles Rubio te comenta que si podríamos volver a ver la página de turismo. No me ha quedado muy claro y es muy importante en España. Muchas gracias. Si quieres, vuelves para atrás a la diapositiva y la comentas un poco más si quieres. Sí. Vamos al turismo, aquí, capacidad turística. ¿Sigo compartiendo? Sí, perfecto, vale, Carolina, se ve. Vale, sí, es uno de los indicadores que considerábamos en la zona de desarrollo económico. Lo que se hace originariamente los datos son el número de alojamientos en toda Europa. ¿Vale? Entonces, el mapa está mostrando esas habitaciones, ¿vale? Por cada municipio, pues la suma de todas estas habitaciones. Lo único que luego lo calculamos per cápita, es decir, por los habitantes de cada municipio, en este sentido. Entonces, este indicador, cuando lo hacemos por cápita, sí se ve realmente que muchas zonas rurales tienen mayor potencial en ese sentido que ciudades o otras zonas periféricas. En números absolutos, evidentemente, es menor el número de alojamientos en las zonas rurales que en ciudades. Es por esto que muchos indicadores se necesitan hacer per cápita. No sé si he respondido a la pregunta. Y bueno, ahí en el mapa, pues las zonas con tonalidades verdes son aquellas que tienen mayor número de habitaciones, mientras que las zonas más grisáceas es donde hay un menor número de habitaciones. Es difícil a veces verlo, y menos por las dimensiones que tiene el mapa en esta diapositiva.
No sé si quería saber Vale. alguna cosa más respecto Bueno, a... si tiene alguna duda más, nos la pondrá aquí en el apartado preguntas y respuestas. Te traslado otra de Francisco Ruiz. Dice, los países de la Unión Europea que tienen un mejor sistema de transporte público reducen la superficie de remotas rurales al disminuir el tiempo de llegada a las poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Mi pregunta es, ¿solo con la implementación de un mejor servicio de transporte público en España se reduciría la superficie de áreas remotas rurales o tiene que ir de la mano de otros parámetros? Sí, porque en este caso no hablamos de transporte público cuando definimos las áreas remotas rurales, sino hablamos de un transporte por carretera individual. Entonces, esos 45 minutos para definir las zonas rurales no se refieren al transporte público. Es una aproximación, pero por transporte por carretera, por coche, ¿no? Digamos, o sea, simplemente utilizando las redes de transporte y las velocidades que junto a esos datos cartográficos vienen asociadas, pero no basándonos en transporte público. Transporte público es muy específico en la parte de análisis de transporte y sí que es verdad que es difícil realizar análisis puesto que no disponemos de datos de toda Europa donde están por ejemplo, las paradas de autobús o este tipo de servicios públicos, ¿no? Sí que, por ejemplo, hay un análisis hecho con estaciones de tren, pero para hacer un análisis profundo necesitaríamos todos los datos. Vale, muchas gracias, Carolina. Ana Evilla, ¿crees que ha cambiado la tendencia tras la pandemia, que haya más interés por habitar las zonas rurales, también las más remotas? Pues cuando empezamos a realizar estos análisis hace 2 o 3 años que estábamos justo en pandemia, sí se veía, aunque no teníamos datos, pero sí se veía y todos los análisis decían que muchas personas estaban volviendo evidentemente a las zonas rurales. Sí hemos visto que la falta de una digitalización, de una buena conexión de Internet en las zonas rurales y sobre todo remotas, impide esta vuelta, ¿no? Digamos, o este movimiento de ciudades a zonas rurales. Es uno de los componentes claves en este sentido. Y los servicios públicos. O sea, estas dos cosas realmente hacen la diferencia en que la gente se desplace o no a zonas rurales. Sí es verdad que un análisis muy interesante sería este, ¿no? Ver cómo las poblaciones, pero necesitamos los datos pre-pandemia y post-pandemia en números totales, qué situación se encuentra esta diferencia, pero no lo hemos realizado por el momento. O sea, con evidencias no podría decir si sí o si no, pero sí que se apunta que sí que se produjo este movimiento a zonas rurales cercanas a ciudad y remotas. Vale, muchas gracias. No tengo por aquí más... bueno, sí, tengo aquí una pregunta. Juan José Manrique pregunta, ¿existe algún análisis acerca de la presión en las zonas rurales de las macroplantas fotovoltaicas y proyectos renovables y su impacto en la economía de estas zonas? Vale, acabamos de publicar en enero un informe sobre energías renovables en las zonas rurales. Este informe se centra en la solar, en la eólica y en la hidráulica, en las energías, en las fuentes de energía, estas 3 fuentes de energías. Es un informe donde se detalla a nivel local tanto la producción actual como el potencial técnico futuro por las 3 fuentes de energías que he mencionado. Se ha hecho esto, pero no para demostrar la presión actual sobre las zonas rurales en este sentido, sino para ver cuál es el potencial que tienen las zonas rurales, siempre preservando la agricultura, los espacios protegidos y las zonas de alta biodiversidad, etcétera. O sea, teniendo una protección por todo, por la parte medioambiental y también recursos agrícolas y recursos locales naturales de las zonas. Es decir, este informe no se ha hecho para evaluar esa presión en las zonas rurales, sino para ver qué zonas rurales europeas tienen un potencial técnico aún por explotar, pero no la presión.
que puedan sufrir. Vale. Mientras nos recibimos alguna otra pregunta, yo tenía por aquí una pregunta, Carolina, también. Me surgen muchas veces dudas a la hora de tipificar las zonas rurales, diferenciarlas de las zonas urbanas o dentro de las zonas rurales qué tipología puede haber. En un principio se utilizaba el tema de densidad de población. En la OECD utilizaba unos criterios, Eurostat ahora está utilizando más, parece, desde el año 19-20, el tema de la valla urbanística. ¿Qué criterio ves tú más apropiado? Porque esto lo tenemos que utilizar mucho en nuestras estrategias, lo estamos utilizando mucho ahora en la elaboración de la estrategia de lucha contra el reto demográfico de Andalucía, y siempre surgen dudas, no solo aquí en Andalucía, sino en el resto de España, a la hora de clasificar las zonas rurales. Para ti, como experta en esta materia, ¿cuál es el criterio más pertinente? Vale, los dos mapas que he mostrado a nivel municipal y regional fueron desarrollados por el Directorado General de Políticas Urbanas y Regionales, DigiRegio, en este caso. Esta es la clasificación que nosotros consideramos oficial y que además está implementada. Os invito a que entréis en el Observatorio Rural de la Unión Europea, porque ahí hay muchísimos datos que se pueden descargar. Estos datos, si no todos, muchos de ellos se pueden descargar de este observatorio. Y la clasificación que se utiliza es la que os he enseñado hoy. Sin embargo, recientemente también se ha publicado, y quizá puede ser objeto de un siguiente seminario, es las Functional Rural Areas, ¿no? Las áreas funcionales rurales. Esto también se ha realizado en nuestro grupo por compañeros, y también está la publicación disponible online y en el Observatorio Rural, y es la complementación de lo que se conocen como las áreas urbanas, las Functional Urban Areas. Entonces, como oficiales, serían esta clasificación de Degree of Urbanization, o Eurostat es la que en este caso es la promotora, ¿no?, de las Urban Rural Typologies, cuando hablamos de NUTS-3, cuando hablamos de provincias, ¿vale? Estas dos clasificaciones, y añadiría como potenciales análisis las Functional Rural Areas recientemente publicadas y desarrolladas, donde se tienen en cuenta un conjunto de servicios para definir cuáles son esas Functional Rural Areas en Europa, en toda Europa. Vale. Ha entrado otra pregunta, Mercedes Barranco. Dice, ¿se ha analizado la distancia a la que tienen las zonas urbanas las fuentes de producción de alimentos y la huella ecológica y de carbono que ellos suponen toda la cadena de procesos implicados? No, en este sentido no. Al menos no nuestro grupo, pero yo sí que sé que otros grupos sí, están más dirigidos, otros equipos o otras unidades más dirigidos a lo que es la huella de carbono y toda la cadena de producción. Pero no, nuestro equipo no está especializado en este tipo de emisiones y en la pregunta que nos ha realizado la compañera. Vale, pues ya no tenemos más preguntas por aquí. Agradecerte de nuevo tu intervención, Carolina, y me gustaría pasarle la palabra a Alessandro para cerrar un poco el acto antes de que cierre Ignacio García, el gerente. Sobre todo que Alessandro nos explicara un poco sobre qué temas podrían ir los próximos webinarios. Ya han salido hoy, esta mañana, varios temas muy interesantes y que nos van a venir muy bien para nosotros, para los grupos de desarrollo rural, aquellos que se encuentran ahora en el trabajo de elaborar sus estrategias, y en otros territorios que les va a venir muy bien también. Por eso me gustaría que explicara un poco de qué podrían tratar esos futuros webinarios a utilizar, Alessandro. Vale, gracias Pedro, y gracias a Carolina y a la participación de todos en esa discusión. Repito, para nosotros es muy importante, ese momento de intercambio es muy importante porque nosotros sí somos científicos, entonces, como Carolina ya enseñó, publicamos en revistas científicas, pero nuestro objetivo final
es producir conocimiento y ciencia para que esa ciencia se utilice en las políticas. Entonces, no solo por nuestros compañeros que están en Bruselas, sino también por todos los actores que realizan las políticas europeas en los distintos territorios. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, hay varias posibilidades de montar otros momentos de interacción, de intercambio, y por nuestra parte estamos súper disponibles en dialogar y discutir con vosotros sobre los temas que os interesan más. El tema de energías renovables que Carolina ya acaba de mencionar es un tema en el que podemos montar una jornada una próxima jornada. También nosotros hemos trabajado mucho en el tema en una herramienta que se llama Rural Toolkit, que es una herramienta que sirve para identificar combinaciones de fuentes de financiamientos que pueden ser montadas o ser combinadas de manera más apropiada para apoyar a determinadas ambiciones o determinados objetivos de desarrollo local. Eso también podría ser una jornada más práctica, quizá con una demostración en vivo, me refiero a la pantalla, pero podría ser un poco más exactamente como una jornada práctica de demostración. Y hay muchas otras posibilidades. He visto que hay varios enlaces que han sido publicados en la chat. Entonces ahí ya tenéis algunas opciones. La herramienta de autoevaluación para autoridades locales, entonces incluso grupos de acción local, sobre cómo montar o si las estrategias de desarrollo local y territorial puedan coger los elementos más importantes de la construcción estratégica, la integración, la sostenibilidad, la involucración de los actores locales y todo eso. Esa herramienta ha sido desarrollada por nosotros en combinación con la Dirección de Política Regional y Urbana, pero la metodología que siguen es muy parecida a la metodología de LEADER. Es como se llama en la terminología europea, Community-Led Local Development. Entonces, son exactamente la misma idea, pero que hacen referencia a políticas europeas distintas, ¿no? Desarrollo rural de un lado, desarrollo regional de otro. Y quizá en un futuro podríamos hablar justamente de eso, montar algo como un brainstorming, un momento de discusión abierta sobre el tema de cómo integrar de manera mejor la política regional de un lado, la política de desarrollo rural de otro, para que los territorios puedan beneficiar de una coherencia de objetivos de políticas que quizá pueda ser un elemento más para facilitar la acción de políticas públicas para el desarrollo local. Pero abiertos de verdad a discutir con vosotros y quizá, Pedro, contigo especialmente o con los otros compañeros de ARA, podemos hablar y notar algunos elementos, algunos temas que sean más de interés y seguir por adelante. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Pues nada, le paso la palabra a Ignacio García para que cierre la jornada. Buenos días, gracias Pedro. Muchas gracias a JRC y muchas gracias por la claridad de las explicaciones que nos han ilustrado hoy con un tema tan importante para nosotros.
También te agradezco, Alessandro, pues los ofrecimientos que nos haces y te tomamos la palabra y no dudes que ahondaremos por ahí para mayor beneficio de todos. Último, volviendo a recordar que hoy es el Día de la Mujer, pues felicitarnos a todos y bueno, seguir trabajando, seguir animar a trabajar en los desafíos que nos conciernen como sociedad. Y por último, recordaros que el día 15 nos volvemos a ver en el siguiente webinar de ARA y, como no podría ser de otra manera, agradecer a mis compañeros de ARA todo el esfuerzo para que jornadas como la de hoy lleguen a buen fin. Sin más, pues nada, agradeciendo también la participación de todos los que hoy se han interesado por asistir al webinar, pues os deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Ale, Carolina. Saludos. Nos vemos la Muchas próxima. gracias a vosotros y a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.